Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, su verso 1, 2 y 3. Vamos a leer esos tres textos para comenzar a recitar este breve mensaje. Santiago, capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero ponerle como tema a este mensaje: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el tema sobre el cual voy a ministrar. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra fe viene del hebreo emuná. Esto significa certeza, confianza y seguridad. Prueba es la acción de procesar a alguien para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, analizar su fidelidad y su integridad. En este caso, Dios no nos prueba para conocer nuestras cualidades, pues Él nos conoce desde antes de nosotros nacer, desde antes de formarnos en el vientre. Dios nos conoce. Dios nos prueba para que nosotros entendamos y sepamos que Él es capaz de utilizar algunas pruebas para sacar lo mejor de nuestra vida, para aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él. La introducción de este capítulo es: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El autor de este libro se le atribuye a Jacobo, mal llamado Santiago, conocido como Jacobo el Justo, apodado rodilla de camello, debido a que este hombre vivía más de rodillas que de pies. Era un hombre de oración. Se cree, conforme a la información que arroja la Biblia, que era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Gálatas lo menciona como el hermano del Señor cuando él sube a Jerusalén, y dice que no encontró a ninguno de los apóstoles sino a Santiago. Algunas fuentes históricas arrojan luz y dicen que Santiago no fue creyente sino hasta después de la resurrección de Jesucristo. Fuentes históricas también postulan que este libro fue uno de los más antiguos del Brit Hadashah, y se cree que se escribió entre los años 45 después de Cristo, antes del primer concilio en Jerusalén, el cual se formó entre el año 50 después de Cristo. La información que arroja Josefo es que este hombre fue martirizado por ahí por el año 62 después de Cristo. También hay fuentes históricas que arrojan luz y dicen que se convirtió en el líder cabeza de la iglesia de Jerusalén. El líder cabeza de la iglesia de Jerusalén también se menciona como uno de los pilares más fuertes de la iglesia. Un hombre poderoso, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios. El tema principal de este capítulo 1 es trata sobre la prueba de nuestra fe cristiana. El tema principal de este capítulo trata sobre la prueba de nuestra fe cristiana, y ese es el tema que he querido escoger, y sé que va a ser de gran bendición, va a enriquecer nuestra vida. Un cristiano con una fe verdadera se encuentra seguro en medio de todas las dificultades que la vida le presente. Un cristiano con una fe verdadera se encuentra seguro en medio de cualquier dificultad que la vida le presente. ¿Por qué? Porque tiene su mirada puesta en las cosas que no se ven. Amén. En las cosas externas que no se ven, no en las cosas que se ven a simple vista. Amén. Y de tal manera que aunque pasemos por las pruebas duras y difíciles, nos mantenemos confiados, nos mantenemos seguros, mantenemos nuestra mirada firme en el blanco. Santiago nos pone al tanto de la situación que estaban pasando. Amén. Que estaba pasando la audiencia a la cual iba dirigida esta carta. De manera que con leer el capítulo 1 nos damos cuenta que en el primer verso dice que
va dirigida a las 12 tribus de la dispersión. ¿Quiénes eran estas 12 tribus? Bueno, eran los judíos cristianos que sufrían por estar lejos de su patria y por las grandes persecuciones que se levantaban contra la fe cristiana en el tiempo del apóstol de Santiago. Entonces, pero sin embargo, a pesar de toda esa dificultad, se les recuerda la responsabilidad. Oiga bien, a pesar de la prueba y la dificultad, este libro fue escrito para recordarle que tenían una responsabilidad ante Dios y ante el prójimo y ante el mundo en el cual ellos estaban siendo rodeados. Una de estas responsabilidades era que ellos deberían ver su prueba como una gran oportunidad para mostrar la eficacia de todo lo que creían y profesaban. Amén. Ellos deberían ver la prueba como una oportunidad para mostrar la eficacia de lo que creían y lo que ellos profesaban. Los creyentes en Cristo tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo que las pruebas en el Señor son la oportunidad para Dios sacar lo mejor de nosotros y perfeccionar nuestra fe. Los creyentes en Cristo tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo, escuche bien, que las pruebas en el Señor son una gran oportunidad para Dios sacar lo mejor de nosotros y para aumentar nuestra fe, perfeccionar nuestra fe. Cada vez que nos toca pasar por una prueba, enfrentar una situación difícil, estamos en la plataforma más certera para Dios establecer estructura de crecimiento en nuestra vida. Cada prueba viene a nosotros con el objetivo de aumentar nuestra fe, perfeccionar nuestro carácter, perfeccionar nuestra vida cristiana y que nosotros podamos manifestarle al mundo verdaderamente en quién hemos creído, en quién estamos afirmados. Hay personas que creen en Jesucristo, son creyentes hasta el día que viene la prueba. El día que viene la prueba, su fe mengua. El día que viene la prueba, su fe se apaga. Pero aquí el libro de Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto era una palabra de aliento, un aliciente para estos judíos que estaban pasando por situaciones difíciles. Esta audiencia estaba siendo perseguida, estaba lejos de su patria, sufrían por dos razones. Número uno, están lejos de su nación. Número dos, están sufriendo las persecuciones por causa de la fe cristiana. Pero el apóstol, Santiago, Jacobo, le da esta palabra de aliento a estos muchachos, a estas personas, para que entiendan que esa prueba no era simplemente para ellos sufrir solamente, sino que detrás de esa prueba venía un galardón, venía una recompensa, venía una bendición. Gloria al Señor. Esto incluye nuestra vida diaria y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Nuestra vida diaria íntima con nosotros, tenemos que ir trabajando cada día más para perfeccionar nuestra fe. Nuestra vida en Cristo es una continuidad de proceso, victoria, pero nuestra fe siempre tiene que estar en el Señor, no en las circunstancias, no en las cosas que nosotros podemos ver a simple vista. No se trata solamente de un mero cumplimiento religioso. La fe cristiana es algo más. Según Santiago capítulo 1, la fe verdadera nos permite estar seguros de tres cosas a la hora de la prueba. Santiago capítulo 1 nos permite estar seguros de tres cosas a la hora de la prueba. Número uno, seguro del propósito de Dios. Número dos, seguro de la bondad de Dios. Número tres, seguro de la palabra de Dios. Seguro del propósito de Dios, porque podemos hallar seguridad en los propósitos que Dios tiene detrás de cada prueba. Amén. Podemos hallar seguridad en los propósitos que Dios tiene detrás de cada prueba. No hay accidente
en la vida de los que aman a Dios. Y aunque al principio de la prueba no entiendas nada de lo que está pasando, ni por qué está pasando, al final te darás cuenta que todo estaba ordenado para que al fin te salga todo bien. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Así que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y si produce paciencia nos está dando algo muy importante, porque aun cuando oramos, cuando pedimos, dice este libro, que pidamos con fe, no dudando nada, porque la respuesta de Dios tiene tres principios. Dios responde en tres principios. Número 1, sí. Número 2, no. Y número 3, espera. ¿Por qué sí? Cuando Dios entiende que algo a usted le conviene y que va a ser eficaz y que va a ser de beneficio para usted, Dios se lo da. Si usted le está pidiendo a Dios algo y Dios entiende que eso le va a hacer mal en el futuro, Dios no se lo va a dar, porque para Dios es mejor cuidarlo a usted que entregarle algo y que usted se pierda. Número 2, no, porque cuando no le conviene algo, Dios no se lo va a entregar. Y número 3, espera. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque las cosas no vienen al tiempo que nosotros creemos que deben llegar, sino al tiempo que Dios ha determinado. Hay que entender algo: Dios ni se adelanta ni se atrasa, Él llega justo a tiempo. Su tiempo es perfecto. Él le ofreció un hijo a Abraham, y a los 75 años y a los 100 años Abraham recibió su hijo. Y no simplemente recibió su hijo, sino generaciones salieron de ese hijo. Dios es fiel a su promesa, y si Él te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. No en el tiempo tuyo, no en el tiempo que usted cree que debe llegar, sino justo en el tiempo del Señor. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Grábese eso: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted está siendo probado en alguna área de su vida, en la economía, en la salud, con problemas en el matrimonio, problemas en la familia, recuérdese que eso va a producir paciencia. Amén. Y un creyente paciente, con paciencia, que uno de los frutos del Espíritu, es una de la bendición más grande. Lo que nos falta en este tiempo es paciencia. En estos tiempos de prueba, donde estamos atravesando por crisis política, crisis económica, crisis sanitaria, crisis en los valores éticos y morales, necesitamos paciencia, necesitamos fe, necesitamos agarrarnos del Eterno, estar aferrado a Dios, no importando la circunstancia. La fe de un verdadero creyente no depende de la circunstancia que estamos viviendo. No se trata de lo que estamos viviendo, se trata de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está ministrando. Amén. Entonces, el gozo es un mandamiento de Dios ante toda prueba, y debemos perfeccionarlo en medio de la prueba. Dice la Biblia: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo, no simplemente gozo, sumo gozo. Gloria al Eterno. Entonces, en medio de cada prueba podemos tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que de esa prueba Dios va a sacar algo bueno de nuestras vidas. Si nosotros vemos cuando están haciendo cualquier alimento para comer, tiene que pasar por un proceso que es fuerte. A veces tiene que pasar por el fuego la carne para poder nosotros comernos un buen plato de carne asada. Tiene que pasar por un proceso. Y así es que la vida del creyente, para poder disfrutar de los momentos buenos, tenemos que pasar por momentos difíciles. Por ejemplo, la prueba de Cristo en el madero fue una demostración de que vale la pena padecer por las causas de las cosas del Señor, porque al final traerá buen resultado. Una herida en su costado, una lanza en su costado, pies y manos clavados. Al tercer día resucita y trae consigo la salvación de cada uno de nosotros. La seguridad, la confianza de que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá.
Entonces, cuando usted es un creyente maduro, tiene la certeza y la convicción de que la prueba que está pasando hoy, mañana será una bendición que lo hará crecer y creer más en el Señor. Cuando usted es un creyente maduro, está seguro, tiene la certeza y la convicción de que la prueba que está pasando hoy, mañana es una bendición que lo hará crecer y creer más en el Señor. La prueba de vuestra fe es necesaria porque Dios quiere perfeccionar nuestro carácter en la prueba. Romanos 5:3 al 5. En medio de la prueba, Dios quiere afirmar su paciencia en nosotros. Santiago 1:3. En medio de la prueba, Dios quiere darnos madurez y experiencia. Santiago 1:4. En medio de la prueba, Dios quiere proporcionarnos sabiduría. Amén. Santiago 1:5. En medio de la prueba, Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Romanos 4:20. ¿Para qué? Para que ya no seamos fluctuantes. Santiago 1, 6, 7. Para que ya no seamos inconstantes. Santiago 1:8. Para que ya no seamos orgullosos. Santiago 1:9 y 10. Para que ya no seamos materialistas. Santiago 1:11. Ahora, finalmente me voy con lo que es la aplicación. Las pruebas en Dios son más beneficio que tragedia. Recuerde esto, usted que está siendo probado, usted que está siendo procesado, usted que está pasando por situaciones difíciles, que cree que Dios lo ha abandonado, que Dios se ha apartado de usted. Las pruebas en Dios son más beneficio que tragedia. Y aunque en el momento que la está pasando no entienda nada, debe mantener su mirada puesta en los propósitos del Eterno, no en las circunstancias. Y aunque esté fuerte la prueba, usted debe mantenerse enfocado, certeza, confianza, seguridad de que el Eterno le prometió y Él es fiel, porque la prueba de vuestra fe, la prueba de su fe produce paciencia. El apóstol Pedro dijo que nuestra fe debe ser probada como el oro y que tiene que ser hallada en alabanza cuando se manifieste Jesucristo. Entonces, mi amado, lo voy a dejar con estos tres principios poderosos de este mensaje. No hay prueba sin propósito. Oiga bien, no hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida y no hay prueba sin recompensa. No hay prueba sin corona, no hay prueba sin galardón. Y yo tengo la certeza y la convicción de que esa situación por la cual quizá le estoy hablando a una audiencia donde muchos están bien, no tienen prueba, no tienen proceso. Pero quizá hay personas entre nosotros que están pasando por momentos difíciles, están atravesando por situaciones duras, problemas con un hijo, problemas con la economía, las puertas cerradas, algún familiar enfermo, etcétera, etcétera. Escuche, todas esas son cosas de nuestra cotidianidad que se presentan, pero no podemos permitir que nuestra fe mengue. No podemos permitir que nuestra fe baje en medio de esa prueba. Tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos en el Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y recuerde, no hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida y no hay prueba sin corona. Creo que ya se me terminó el tiempo. Ha sido una honra exponer este breve mensaje. No soy muy bueno en los mensajes expositivos, pero bueno, como el Señor me ayudó, ahí pude poner algo. Dios me le bendiga, Dios le guarde y estaré listo para escuchar las críticas y aprender más.